El síndrome de Bexas es una nueva enfermedad descubierta por primera vez a finales del año 2020 por David Beck y Peter Grayson. Es una enfermedad autoinflamatoria que se caracteriza por un fracaso medular progresivo asociado a varias manifestaciones muy heterogéneas. El nombre de Bexas corresponde al acrónimo de V de vacuolas, E de enzima activadora del gen UVA1, X de que es ligado al cromosoma X, A de autoinflamatoria y S de mutación somática. El objetivo de este estudio fue realizar un registro de todos los pacientes con esta enfermedad en el territorio nacional en los que hubiera unidades de reumatología. Para ello se realizó una encuesta donde se contactó con 126 hospitales y se les fue preguntando si tenían pacientes con esta enfermedad. Los criterios de inclusión fueron que tuvieran una clínica compatible y además la mutación del gen UVA1 y o vacuolas en médula ósea. Se reclutaron un total de 38 pacientes, de los cuales la edad media fue de 73 años y desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico hubo un retraso de unos 5 años. Los diagnósticos previos más prevalentes fueron artritis seronegativa, policondritis recidivante y luego otros como vasculitis, lupus eritematoso, enfermedades autoinflamatorias que no estaban bien caracterizadas todavía, entre otros. De estos pacientes, las manifestaciones clínicas más prevalentes de nuestra cohorte fueron la fiebre, el síndrome constitucional, la clínica cutánea, que también se dividió en vasculitis leucocitoclástica, síndrome de Sweet, Jersnes-like, lupus-like, entre otras. También la clínica articular y la condritis. Destacar que el 40% de los pacientes presentaron afectación pulmonar, que también se describió como infiltrados pulmonares, EPID o hemorragia alveolar, que es una manifestación que se ha descrito poco, y también varios pacientes, el 16%, tuvieron fracaso renal, que también se describió como fracaso renal agudo, como enfermedad nefropatía tipo IgA o síndrome nefrótico. De las manifestaciones de laboratorio, casi el 94% de los pacientes tenían anemia, de los cuales el 80% era macrocítica. Y también el 50% tenían síndrome mielodisplásico asociado. En cuanto al test genético, se realizó en 34 pacientes, 13 tenían la mutación de la leucina, 12 de la treonina y 5 de la valina. Hubo una nueva mutación, que fue un cambio de una leucina a una histidina, que fue en particular la C209, que era una mutación que hasta la fecha no se había descrito. Y uno de los objetivos también que quisimos en este estudio era intentar comparar estas 3 mutaciones con las manifestaciones clínicas de los pacientes e intentar definir un poquito los clústeres que podían tener la cohorte de pacientes con Bexas. Se vio que los pacientes que tenían la mutación de la leucina se asociaba un poquito más a la clínica cutánea, los que tenían la mutación de la treonina un poquito más a la condritis y aquellos que tenían la mutación de la valina más a la fiebre. No obstante, son asociaciones numéricas y no estadísticamente significativas debido a que la N todavía es muy pequeña y necesitamos estudios posteriores con tamaño muestral más grande. Destacar que 5 pacientes murieron con esta enfermedad, 2 tenían la mutación de la leucina, 2 de la valina y 1 de la treonina. Y a modo de conclusión, pues es una enfermedad muy heterogénea que todavía está en fase de descubrirse, que todavía tiene un retraso diagnóstico y que muchos pacientes probablemente los estemos visitando con otros diagnósticos, igual tienen esta patología. Destacar también la afectación pulmonar y renal, que todavía no está bien caracterizada. Y por último, que es muy importante, el abordaje multidisciplinar, porque es una enfermedad muy heterogénea y es necesario pues, que todos los compañeros del hospital estemos integrados para diagnosticarla y tratarla.